Buenas tardes. En esta semana vamos a ver algo sobre la distribución de frecuencias. Para ella vamos a considerar que la distribución de frecuencia va de un grupo de datos desorganizados, conocido como montón de datos, a un patrón ya organizado, ya ordenado. La distribución de frecuencias es una herramienta fundamental de la estadística para transformar datos crudos en información significativa y tomar decisiones con evidencia. Ustedes harán una investigación, recolectarán datos, obtendrán un montón de datos y luego le aplicarán la distribución de frecuencias para ordenarlos. Para ello lo harán en Excel. Y luego, una vez ordenados, los organizarán, los analizarán y harán gráficos, curvas y sacarán sus propias conclusiones del estudio. Pero es necesario hacer una pregunta. Si tienes un conjunto de datos, ¿qué patrón emerge y cuántas veces se repite cada valor? A través de la frecuencia de datos vamos a obtener un ordenamiento de esos datos desordenados, ya que cuando los datos son muchos, observarlos uno a uno no revela nada, porque es un gran montón de datos. La distribución de frecuencias convierte ese caos, ese desorden, en estructuras ordenadas, agrupadas, y muestra qué valores son dominantes, cuáles son raros y dónde se concentra la información. ¿Pero qué es esencialmente una distribución de frecuencias? Es un resumen ordenado de datos que muestra cuántas veces ocurre cada valor, o cuando son intervalos dentro de un conjunto, cuando son agrupados. Se presenta en tabla o gráfica. Organiza desde un valor más alto hasta un valor más bajo. Revela la estructura de los datos en forma visual. Se tienen dos formas de agrupados de las frecuencias. Están los conocidos como sin agrupar o no agrupados y los agrupados, o sea, los que están con intervalos. La distribución de datos no agrupados registra la frecuencia de cada valor individual, ideal cuando los datos tienen pocos valores distintos o son de tipo discreto. Ejemplo sería de números enteros. Familia, hijos por familia, 1, 2, 3, no pueden haber medios hijos, o 2.2 hijos. También los dedos de la mano, 1, 2, 3, 4, 5, no pueden ser medio dedo. Y así podríamos ir numerando este tipo de datos. La distribución agrupada es la que se organiza en intervalos de clase y cuenta cuántos datos caen en cada uno. Es útil cuando hay muchos valores distintos o datos continuos, por ejemplo las edades, los salarios, la altura, la cintura, etcétera, etcétera. Esto lo van a ver ustedes mejor cuando recolecten su información y van a ustedes determinar si los agrupan o no los agrupan. Para el análisis de los datos crudos o datos desorganizados, se pueden seguir los 4 pasos.
Primer paso es recolectar datos. Ustedes irán al campo o a través de internet, preguntar qué edad tiene una persona, o sea, una información que ustedes quieran recolectar. Luego, si este sería en forma general la edad, ¿verdad? Por ejemplo, cuántos años tiene, o masculino o femenino, etc. Cuando es edad, por ejemplo, pueden hacer datos agrupados, ¿verdad? De 18 a 20, de 20 a 30, 30 a 40, etc. Luego se hace el registro de las frecuencias por intervalo, o sea, se cuentan. Ustedes lo van a hacer a través de Excel. Se harán esas bases de datos y las van a analizar en Excel. Y luego presentar el resultado, ya tabulados y ordenados. Al seguir estos 4 pasos se garantiza una tabla bien construida, bien reproducible y lista para analizarse o convertirse en gráfico. Pero si ustedes no lo hacen de esta manera, será difícil analizarlos, porque están en desorden. Luego se van calculando diferentes frecuencias. Por ejemplo, está la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa. La absoluta cuenta directamente cuántas veces ocurre cada valor o cada clase. Por ejemplo, 15 estudiantes que obtuvieron entre 70 y 80 puntos en estadística. La frecuencia relativa expresa qué proporción del total representa cada frecuencia. Se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de los casos. También puede haber un porcentaje, que es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Facilita la comunicación y comparación entre grupos de diferentes tamaños. O sea que la mayoría de información se da en porcentaje. Por ejemplo, dice el 10% de los estudiantes universitarios entre del 20 y 30 años. Podría ser un ejemplo. Luego viene otro tipo de frecuencia que se llama acumulada. Responde a las preguntas: ¿cuántos datos hay hasta este punto? Se construye sumando progresivamente las frecuencias desde el primer intervalo hasta el último intervalo. Se van sumando y va dando el resultado, un total. Al llegar al final, la acumulada debe igualar el total de datos, 100%. Esta frecuencia se usa para estimar cuartiles, percentiles, medianas y otras posiciones clave dentro de la distribución. Ustedes lo van a ver posteriormente en las medidas de forma. Y aquí una gráfica, ven que hay intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3, intervalo 4, intervalo 5. Y van viendo cómo la frecuencia va variando. La frecuencia normal y la frecuencia acumulada. Luego que han sido ordenados los datos muy bien, se viene y se hace las gráficas. Estas gráficas dan una mejor visión, una mejor forma de dar los resultados que una tabla. Y así tenemos que pueden haber gráficos o diagramas de barra de variables categóricas o discretas. Cada barra representa la frecuencia de una categoría. Alturas comparables de un vistazo. Y el histograma para variables cuantitativas o numéricas en intervalo. Barras contiguas de igual ancho. El área de cada barra es proporcional a la frecuencia de esta clase. Ojiva. Curva de frecuencias acumuladas permite responder visualmente qué porcentaje de los datos menor que X.
Ustedes harán esto al final para sacar sus propias conclusiones del estudio, como veremos en la siguiente diapositiva. Aquí ya han hecho el gráfico a partir de los datos que ustedes van a obtener de sus resultados y van a concluir, ¿verdad?, en base a esos resultados. Es una manera de visualizarlas mejor que con una tabla de datos, una tabla de frecuencias, porque así se ve, digamos, la forma como se da planicúrtica, lectocúrtica, sesgada, no sesgada. Pero, en fin, lo mejor es que sirven para identificar la clase modal. El intervalo con mayor frecuencia revela dónde se concentra la mayoría, que pueden ver en este caso de 30 a 40. También compara la distribución de clases para detectar si es simétrica, sesgada o bimodal. Usar la frecuencia acumulada para responder qué porcentaje de datos es menor o mayor que un valor específico. Esto lo harán al final de su estudio. Y como conclusión de esta clase, ustedes van a obtener una habilidad para organizar, o sea, convertir datos crudos en tablas de frecuencia absoluta, relativa y acumulada. Podrán visualizar mejor la información, elegir el gráfico correcto, barra, histograma o ojiva, según el tipo de datos y la pregunta que ustedes han realizado en su investigación. Decidir, interpretar patrones, modas y acumuladas para sacar conclusiones fundamentales en evidencia. O sea, a través de todo eso van a hacer un informe para entregar al final y harán también una presentación de sus datos obtenidos. Eso es todo, muchas gracias.